Hay un silencio que precede al amanecer, un susurro que se arrastra por el corazón humano antes de que la voz de Dios irrumpa como un trueno. Ese silencio, esa respiración suspendida sobre el abismo interior, es donde muchos viven sin saberlo. Allí donde la mente corre pero el alma sangra, donde los pecados perdonados parecen seguir persiguiendo como sombras antiguas, y donde la vida interior late como un tambor oculto, inquieto, esperando que el Creador vuelva a hablar. Y es allí, en esa penumbra entre culpa y gracia, donde empieza la historia de cada hombre y cada mujer que alguna vez sintió que Dios lo estaba llamando por su nombre, mientras todo lo demás guardaba silencio. Porque antes de que Dios levante a un hombre, lo deja sentir el peso de su propio polvo. Antes de que lo refine, le muestra la fragilidad de lo que aún debe morir. Antes de que derrame amor, revela cuán poco entendemos lo que significa ser amados por un Dios que no cambia, no miente, no se retrae, no abandona, no duda y no se cansa. Hay quienes piensan que el amor de Dios es como un río suave corriendo siempre en la misma dirección, pero el alma que ha sido quebrantada sabe que antes de llegar al río hubo un desierto. Antes de encontrar la gracia hubo una batalla contra el pecado que parecía interminable. Antes de escuchar hijo, hija, ven a casa, hubo un eco profundo diciendo ¿dónde estás? Y es ese eco, ese llamado, esa voz que atraviesa la espesura de nuestra miseria, la que transforma un corazón endurecido en un corazón vivo, porque Dios no ama desde lejos. Él irrumpe, invade, se acerca, perfora la oscuridad que creíamos impenetrable. Y cuando un rayo de su amor entra, no lo hace como un pensamiento agradable, sino como un incendio que busca consumir todo aquello que nos mantiene lejos de él. El mundo habla del amor como un sentimiento, Dios habla del amor como una cruz. El mundo lo reduce a emociones frágiles, Dios lo eleva a un pacto eterno sellado con sangre, mientras nosotros buscamos excusas para evitar ser transformados. Dios busca rincones ocultos del corazón donde su gracia aún no ha reclamado territorio. Y cuando lo hace, no pide permiso, porque Él entiende que nuestra voluntad enferma jamás pediría lo que realmente necesita. Entonces Él toma el cincel, golpea la piedra, despierta al durmiente, y en ese despertar doloroso revela algo que cambia todo. No somos amados porque somos buenos, somos amados porque Él es bueno. No somos sostenidos porque somos fuertes, somos sostenidos porque su misericordia no conoce cansancio. No somos transformados porque lo merecemos, somos transformados porque Él decidió tener compasión. Hay noches donde el alma se derrumba no con lágrimas visibles, sino con un silencio tan profundo que ni siquiera sabemos cómo orar. Noches donde ni la Biblia parece hablar, donde la culpa pesa como hierro, donde el pasado grita, donde la esperanza parece una palabra demasiado distante para pronunciarla con fe, y sin embargo, aún ahí, en la espesura del sufrimiento interior, Dios está más cerca que nunca. Él no espera a que estés fuerte para amarte, Él te ama precisamente cuando estás roto. No exige que ordenes tu alma antes de venir, te llama mientras estás en ruinas, porque sabe que sólo su voz puede reconstruirte. El amor de Dios no es un aplauso al pecado, sino una sentencia de muerte contra él. Su amor no te deja donde te encontró, su amor te arrastra hacia donde jamás podrías llegar por ti mismo. Es un amor que hiere para sanar, que rompe para restaurar, que derriba para edificar algo inmortal. Y aquí está el misterio que cambia todo. Dios no te ama porque eventualmente te convertirás en algo que valga la pena amar. Te ama primero, te ama antes, te ama desde la eternidad, te ama mientras sigues luchando, te ama mientras tropiezas, te ama mientras dudas, te ama mientras vuelves a caer en aquello
que juraste dejar atrás. Su amor no es reactivo, es originador. Él no responde a tu santidad, Él crea tu santidad. Él no espera tu transformación para abrazarte. Su abrazo es la causa misma de tu transformación. Somos moldeados no por nuestras fuerzas, sino por sus manos. Somos refinados no por la disciplina humana, sino por el fuego celestial que arde sin consumirte. Somos reconstruidos no por nuestro arrepentimiento perfecto, sino por la paciencia divina, que no se rinde hasta que Cristo sea formado en nosotros. Y cuando Dios forma a Cristo en ti, no comienza con victorias visibles, sino con guerras invisibles. No empieza con la gloria, sino con la lucha. No empieza con lo que brilla, sino con lo que está escondido, porque Dios trabaja en la raíz antes de mostrar el fruto, trabaja en lo secreto antes de manifestarse en lo público, trabaja en el corazón antes de trabajar en la vida exterior. Muchos desean ser usados por Dios, pero pocos desean ser quebrantados por Él. Quieren la luz, pero temen el fuego. Quieren propósito, pero no quieren la purificación. Quieren revelación, pero no quieren rendición. Y sin embargo, es en la rendición donde Dios nos toma. Es en el heme aquí, Señor, aunque no entiendo dónde Él empieza su obra más profunda. El hombre ve el pecado como algo que puede gestionar. Dios lo ve como una muerte que debe ser ejecutada. Nosotros intentamos entrenar nuestra carne, Dios busca crucificarla. Intentamos mejorar lo que Él quiere reemplazar. Intentamos embellecer lo que Él quiere derribar. Intentamos justificar lo que Él quiere confesar. Intentamos esconder lo que Él quiere revelar. Intentamos controlar lo que solo su Espíritu puede gobernar. Y entonces, en su sabiduría perfecta, Él permite que nuestros ídolos se derrumben. Permite que nuestra fuerza falle, que nuestra sabiduría se quede sin respuestas, que nuestra justicia se revele insuficiente. No para destruirnos, sino para salvarnos de nosotros mismos. Porque no hay nada más peligroso que un alma que cree que puede llegar a Dios sin Dios. Y cuando finalmente llegamos al final de nuestras fuerzas, cuando colapsan nuestras excusas, cuando se agota nuestra arrogancia, cuando la máscara cae, cuando la verdad nos sacude como un rayo que parte el cielo, ahí, justo allí, descubrimos el amor más feroz que existe. Un amor que no se retira cuando fallas, que no se avergüenza de llamarte hijo, que no retrocede cuando vuelves a tropezar. Un amor que no necesita que seas fuerte para abrazarte, que no exige perfección para sostenerte, que no depende de tu consistencia para permanecer. Dios no ama como nosotros amamos. Nosotros medimos, Él derrama. Nosotros condicionamos, Él entrega. Nosotros dudamos, Él permanece. Nosotros nos alejamos, Él persigue. Nosotros fallamos, Él rescata. Y aquí, en este punto donde el alma se desnuda ante el Creador, comienza la verdadera transformación. Dios no transforma por obligación, transforma por amor. No cambia tu vida porque te necesita útil, la cambia porque te quiere libre. No rompe cadenas para que seas un mejor ciudadano, la rompe para que seas un hijo sin miedo. No poda tus ramas por castigo, lo hace para que fructifiques con vida eterna. Y mientras opera en lo profundo, mientras arranca raíces de orgullo, mientras limpia los rincones oscuros donde jamás dejamos entrar la luz, Él susurra con una voz tan suave que sólo los quebrantados pueden escucharla. No tengas miedo, mi amor es más fuerte que tu noche. Y cuando Dios pronuncia esas palabras, mi amor es más fuerte que tu noche, el alma comienza a temblar, porque descubre que la oscuridad que tanto temía no era un lugar donde Dios no entraba, sino un lugar donde Él esperaba. Allí donde pensaste que estaba solo, Dios ya estaba trabajando. Allí donde sentiste que tu fe se rompía, Él estaba soldando lo que quedaba. Allí donde dijiste no puedo más, Él respondió, por fin llegaste
a donde puedo comenzar. Porque el amor del Señor no opera desde la distancia. Él se inclina, Él desciende, Él baja hasta el polvo donde te encuentras y no teme ensuciarse con tu historia. Él camina entre las ruinas de tu alma como quien recorre un terreno sagrado, porque sabe que aún en tus pedazos hay propósito, aún en tu miseria hay diseño, aún en tu quebranto hay semillas de gloria. Muchos creen que Dios los ama menos cuando fallan, pero el cielo no ajusta su río según tu conducta. La misericordia de Dios no es una llave que tú abres o cierras, es una cascada que nunca deja de caer. Es el hombre quien se esconde detrás de los árboles, como Adán cubriéndose de hojas torpes, creyendo que su vergüenza puede ocultarlo del alfa y la omega, pero Dios, con pasos que saben encontrar al fugitivo, camina hacia ti no para aplastarte, sino para levantarte de una mentira que te está destruyendo. Porque no hay pecado tan grande que suprima su voz, ni caída tan profunda que silencie su llamado. Donde tú ves fracaso, Él ve terreno fértil. Donde tú ves desperdicio, Él ve una historia que aún está siendo escrita. Donde tú ves tu peor momento, Él ve el umbral de tu despertar. Porque Dios no ama desde el futuro donde ya estás transformado. Dios te ama desde la eternidad donde Él ya decidió redimirte. Y es aquí donde muchos tiemblan, porque descubren que el amor de Dios no es solo consuelo, es confrontación, no es solo caricia, es espada, no es solo abrazo, es purificación. Dios te ama demasiado para dejarte cómodo en lo que te mata. Te ama demasiado para permitir que tu carácter permanezca sin fuego. Te ama demasiado para quedarte en una fe suave, pálida, sin sacrificio, sin entrega, sin profundidad. Su amor te arranca ídolos, no porque te odie, sino porque esos ídolos te estaban drenando la vida. Su amor te corrige no para avergonzarte, sino para devolverte tu verdadero nombre. Su amor expone lo que escondes no para destruirte, sino para liberarte. Y cuando entiendes eso, cuando finalmente aceptas que su amor no es una manta tibia, sino una llama santa, entonces comienzas a caminar hacia Él no sólo como un Dios que salva, sino como un Dios que transforma, porque la gracia no es un permiso, es un poder. La gracia no es un escape del juicio, es la fuerza que te levanta hacia una vida nueva. La gracia no es una excusa para seguir igual. Es la voz que dice: levántate, porque ya no eres ese hombre, ya no eres esa mujer. Y esa voz, esa palabra que atraviesa la culpa como un rayo que abre el cielo, no viene del hombre, no viene de la religión, no viene del sistema. Viene del Dios que te conoce más profundamente de lo que tú mismo te conoces. Él ve las batallas ocultas que nadie aplaude. Ve las oraciones silenciosas que no compartes con nadie. Ve las lágrimas que se quedan atrapadas en tu alma antes de caer por tus mejillas. Ve el deseo sincero de ser mejor, aun cuando tu carne te arrastra en la dirección contraria. Él ve tus heridas, tus memorias, tus debilidades, tus preguntas sin respuesta, y aun así Él te ama, no a pesar de ellas, sino a través de ellas. Porque Dios no solo mira tu hoy, Él mira tu eternidad, y su amor no trabaja para el corto plazo, trabaja para la gloria. Él no te está preparando para tener una mejor semana, ni para sentirte un poco más feliz. Te está moldeando para que Cristo viva en ti, respire en ti, gobierne en ti. Él está reformando tu carácter, purificando tu alma, alineando tus deseos con los suyos, forjando un espíritu que no se quiebra ante la tormenta, y para eso Él trabaja en silencio, trabaja en tu conciencia cuando nadie te ve, trabaja en tus decisiones antes de que las tomes, trabaja en tus afectos, en tus patrones de pensamiento, en tus miedos, en tus inseguridades. El amor de Dios no opera solo cuando levantas las manos en adoración, opera cuando estás en el suelo sin fuerzas para levantarte. Hay momentos en los que sentirás que Dios te está rompiendo, pero en realidad te está liberando. Hay momentos en que sentirás que Dios
está quitándote lo que amabas, pero en realidad está apartando lo que te mantenía pequeño. Hay momentos en que sentirás que Dios te está despojando, pero en realidad te está haciendo espacio para cargar algo más grande, porque todo lo que Dios toca transforma, todo lo que Dios toca resucita, todo lo que Dios toca vuelve a su propósito original. Y cuando Él pone su mano sobre tu vida, no importa qué tan lejos hayas caído, no importa qué tan oscuro sea tu valle, no importa qué tan profundo sea tu dolor, el final siempre será redención. Porque esta es la verdad que cambia todo. Dios no te ama por lo que haces, sino por quién es Él. No te salva porque tú eres valioso porque Él te salva. No te levanta porque te lo ganaste, te levanta porque su naturaleza es levantar lo que otros descartan. Él es el Dios que mira huesos secos y declara vida. Él es el Dios que mira tumbas y ordena resurrección. Él es el Dios que mira pecadores y ve hijos. Él es el Dios que mira tus ruinas y ve un altar. Y si estás respirando, aún está obrando. Y si estás respirando, aún está obrando, porque el amor de Dios no es un recuerdo ni un concepto, es una fuerza viva que se mueve dentro de ti incluso cuando tú no lo percibes. Muchos creen que Dios ha dejado de trabajar porque no sienten el fuego del primer día, pero el amor de Dios no necesita de tus emociones para permanecer. Él trabaja debajo de la superficie, en los lugares donde tus sentidos no llegan, donde tus pensamientos no pueden entrar, donde tus palabras no alcanzan. Él opera en el corazón profundo, donde los impulsos humanos no pueden tocar. Y mientras tú dices no veo nada, el cielo dice espera, porque estoy construyendo lo que aún no puedes comprender, porque la gracia no es un espectáculo, es un proceso. La gloria no es un momento, es una formación, y el amor de Dios no es una visita, es una residencia. Hay quienes caminan por la vida creyendo que Dios se cansa de ellos, que la paciencia divina tiene límites, que la gracia de Dios tiene fecha de expiración. Pero la cruz destruyó esa mentira. Cuando Cristo derramó sangre, no lágrimas, no sudor, sino sangre, lo hizo para demostrar que no existe pecado que pueda vaciar su misericordia. Si la cruz soportó todo tu pecado, tu pasado, tu vergüenza, tu muerte, entonces no hay nada que tú puedas hacer que supere lo que Cristo ya llevó. Cuando piensas que Dios se cansará, estás subestimando la cruz. Cuando piensas que Dios te abandonará, estás olvidando que Él ya pagó un precio que jamás se paga por algo temporal. Cuando piensas que Dios te soltará, estás ignorando que la mano que te sostiene tiene marcas que gritan eternidad. Y aún así, muchos viven como si su amor fuera frágil. Caminan como si Dios estuviera midiendo sus pasos, esperando que tropiecen para retirarse. Pero Dios no es un espectador de tus errores, es un cirujano que trabaja en medio de ellos. No observa desde lejos, interviene desde adentro. No calcula tu valor según tus logros, afirma tu valor según su sacrificio. Y cuando entiendes eso, cuando por fin se rompe esa mentira que dice no soy suficiente, tu alma empieza a respirar por primera vez. Porque el amor de Dios no exige que seas suficiente. Te recuerda que ya hay uno que lo fue en tu lugar. Pero la transformación que Él hace no es suave, es profunda, no es cómoda, es santa, no es rápida, es eterna. Dios no pule la superficie. Él excava hasta que encuentra la raíz. Desciende hasta los cimientos de tu historia, donde se formaron tus temores, tus hábitos, tus traumas, tus patrones invisibles. Y allí, en ese nivel al que ni tú quieres descender, Él entra con una luz que no busca avergonzarte, sino restaurarte. Él no dice, mira lo horrible que eres, Él dice, mira cuánto te amo, incluso aquí. Y cuando la luz de Dios toca ese lugar, el alma sabe que no hay vuelta atrás, porque cuando Él revela, también sana. Cuando Él expone, también cubre. Cuando Él corrige,
también abraza. Cuando Él exige rendición, también otorga fuerza. Dios no rompe para destruir, Él rompe para liberar. El vaso no se quiebra por descuido divino, sino por un propósito superior, que la gloria que Él puso dentro pueda derramarse sin impedimentos. Hay cosas que Él dejará caer de tus manos porque estaban ocupando el lugar del fuego. Hay relaciones que Él moverá porque estaban apagando tu propósito. Hay puertas que Él cerrará porque estaban desviándote del destino eterno que escribió sobre ti con tinta que no se borra. Y cuando tú dices me estás quitando todo, Él dice te estoy dejando lo que importa. Porque Dios sabe que no puedes cargar gloria y cadenas al mismo tiempo. Y es ahí donde muchos se confunden. Creen que Dios está castigándolos cuando en realidad está preparándolos. Creen que Dios los está distanciando cuando en realidad los está purificando. Creen que Dios se está alejando cuando en realidad se está acercando de forma tan profunda que duele. Porque la presencia de Dios no siempre se siente como paz, a veces se siente como fuego ardiendo en la conciencia, quemando todo lo que no puede coexistir con su propósito. La cercanía de Dios puede sentirse como un terremoto en el alma, no porque Él quiera destruirte, sino porque está derribando muros que tú construiste para sobrevivir, pero que ahora te impiden vivir. Y cuando esas paredes caen, lo que queda es verdad. Y en esa verdad cruda y desnuda es donde el amor de Dios brilla más fuerte. No porque tú seas hermoso en tu vulnerabilidad, sino porque Él es fiel en tu pequeñez. Él no se impresiona por tu fortaleza, ni se sorprende por tu debilidad. Él simplemente te llama por tu nombre. Y cuando Dios pronuncia un nombre, no lo pronuncia como el mundo lo pronuncia. El mundo te nombra según tu historia. Dios te nombra según tu destino. El mundo te etiqueta según tus errores. Dios te identifica según su pacto. El mundo te recuerda tus caídas. Dios te recuerda la sangre que te levantó. Y es ese nombre, ese llamado, esa identidad divina lo que comienza a formarse dentro de ti cuando finalmente aceptas que su amor no cambia. Y cuando el alma cree, eso de verdad cree, eso el pecado pierde poder, la vergüenza pierde voz, la condenación pierde trono, y la gracia comienza a gobernar desde dentro, con una autoridad que nada ni nadie puede desafiar. Porque cuando la identidad cambia, la vida cambia, y cuando el amor de Dios se convierte en tu raíz, todo tu ser comienza a crecer hacia el cielo. Y cuando el alma comienza a crecer hacia el cielo, algo poderoso ocurre en lo secreto. Descubres que la transformación verdadera no es un cambio de comportamiento, sino un cambio de naturaleza. No es que te vuelvas más disciplinado, más organizado, más moral, es que empiezas a desear lo que antes rechazabas y a rechazar lo que antes amabas. Eso no lo produce el esfuerzo humano, lo produce el Espíritu de Dios habitando dentro de ti como un fuego silencioso que nunca se apaga. Él no te ordena que seas nuevo desde afuera, Él te hace nuevo desde adentro. El Evangelio no es una reforma del viejo tú, es el nacimiento de un tú que jamás existió hasta que Cristo entró. Pero ese nacimiento no ocurre entre pétalos, ocurre entre dolores. La carne se resiste, se levanta, pelea. Hay batallas invisibles que se libran bajo la piel, guerras que ni tu mejor amigo conoce, luchas que solo Dios ha presenciado, y aún así Él no retrocede. No se asusta de tus cicatrices, no se escandaliza por tus impulsos, no se arrepiente de haberte escogido. Él sabía quién eras cuando te llamó, sabía tus sombras cuando te adoptó, sabía tu tendencia a caer cuando te prometió levantarte, y aún así te amó. Porque su amor es un pacto, no una reacción. Y mientras esa guerra espiritual continúa, mientras el espíritu lucha contra la carne, mientras la carne intenta aferrarse a su trono, algo irreversible se va formando en ti. Cristo,
No un Cristo lejano, no un Cristo histórico, no un Cristo teológico, un Cristo vivo, respirando desde tu interior, moldeando tus decisiones, inflamando tus afectos, empujando tus intenciones hacia la luz. Este es el milagro del nuevo nacimiento. Dios no te da una lista, te da a su Hijo. No te da reglas, te da vida. No te da instrucciones, te da presencia. Y cuando Cristo empieza a formarse en una persona, esa persona ya no puede permanecer igual. Comienza a sentir el peso de la eternidad en decisiones pequeñas. Comienza a ver el mundo no con los ojos del ego, sino con los ojos del Espíritu. Comienza a llorar por lo que antes celebraba y a celebrar lo que antes ignoraba. Comienza a amar lo que antes despreciaba y a confrontar lo que antes toleraba. El corazón cambia su lenguaje, la conciencia cambia su volumen, la fe cambia su profundidad, y lo que antes parecía imposible obedecer, rendirse, confiar, perseverar, ahora se vuelve inevitable, porque Dios mismo está obrando dentro de ti tanto el querer como el hacer. Sin embargo, muchos confunden el proceso divino con abandono. Confunden el silencio de Dios con su ausencia. Confunden la demora con desinterés. Pero Dios no tarda. Él prepara. Dios no se esconde. Él moldea. Dios no se aleja. Él afina. Porque hay temporadas en las que el cielo parece callar, no porque Dios haya dejado de hablar, sino porque Él está enseñando a tu espíritu a escuchar con otro oído. Hay momentos donde la presencia de Dios no se siente, pero se fundamenta. Donde no arde, pero sostiene. Donde no vibra, pero ancla. Estos momentos son sagrados, son el horno donde se purifica el oro, son el silencio donde la raíz aprende a profundizar. Son la noche oscura donde la fe deja de depender de sensaciones y empieza a descansar en convicciones. Porque si Dios siempre se mostrara de forma visible, jamás creceríamos en confianza. Y si siempre respondiera de inmediato, jamás aprenderíamos fidelidad. El amor de Dios no consiste en darte constantemente lo que pides, sino en formarte para sostener lo que Él te quiere dar. Y es aquí donde muchos se vuelven más fuertes sin darse cuenta. Dios está levantando un carácter que no fluctúa con el clima emocional del día. Está forjando un espíritu que no se quiebra ante la presión, que no se corrompe ante la tentación, que no se enorgullece con la bendición. Él está formando un corazón capaz de cargar su gloria sin deformarse. Porque el mayor milagro no es que Dios abra mares, sino que abra almas. No es que transforme circunstancias, sino que transforme voluntades. No es que cambie el mundo alrededor de ti, sino que cambie el mundo dentro de ti. Y cuando ese mundo interior cambia, la vida entera se reposiciona. Dejas de vivir como un mendigo espiritual y comienzas a caminar como un hijo. Dejas de tratar tu fe como un accesorio y empiezas a verla como tu respiración. Dejas de pedirle a Dios que arregle personas y empiezas a pedirle que te haga más como Cristo. Dejas de huir del fuego y empiezas a verlo como tu amigo, tu molde, tu bautismo. Porque ahora sabes que no hay tormenta que no pueda usarse para refinar, no hay valle que no pueda iluminarse, no hay caída que no pueda convertirse en testimonio. El alma que entiende el amor de Dios deja de temer al proceso, porque sabe que el proceso no destruye, consagra, no aplasta, construye, no mata, libera, y lo que antes veías como dolor, ahora lo ves como cincel. Lo que antes veías como pérdida, ahora lo ves como poda. Lo que antes veías como disciplina, ahora lo ves como un padre preparando a su hijo para reinar. Y cuando todo está dicho, cuando el alma ha pasado por el fuego, cuando las lágrimas han regado la tierra donde Dios estaba sembrando nuevas raíces, cuando la noche se ha quebrado lo suficiente como para dejar entrar la primera luz, llegas a comprender el misterio más grande que un ser humano puede sostener sin deshacerse por completo, que el amor de Dios nunca estuvo sujeto a tu desempeño,
sino a su propio corazón, que no fuiste tú quien se aferró a él, sino él quien se aferró a ti, que mientras tú dudabas, él permanecía, que mientras tú caías, él sostenía, que mientras tú cuestionabas, él seguía escribiendo, que mientras tú corrías, él perseguía, y cuando finalmente dejaste de huir, descubriste que él nunca había dado un solo paso lejos de ti. Porque el amor de Dios no cambia cuando tú cambias, no flaquea cuando tú flaqueas, no se enfría cuando tú te enfrías, no se rompe cuando tú te rompes. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y su amor no necesita renovarse, porque jamás se desgasta. Es un océano que no conoce orillas, una llama que no conoce viento, una decisión eterna que no conoce arrepentimiento. Él te amó cuando eras polvo, te amó cuando eras pecado, te amó cuando eras lucha, te amó cuando eras silencio, y ahora te ama mientras te levantas, mientras sanas, mientras te acercas, mientras descubres que lo que parecía el final era en realidad el amanecer de algo que el cielo siempre había planeado para ti. Y así, con el corazón todavía temblando y la voz del Espíritu aún resonando en el fondo de tu alma, llegas al lugar donde por fin puedes decirlo sin miedo, sin duda, sin máscara: Señor, si este es el amor con que me amas, entonces todo lo que soy es tuyo. Y en ese instante, la gracia deja de ser una idea y se convierte en tu respiración. La fe deja de ser una teoría y se convierte en tu camino. Cristo deja de ser un mensaje y se convierte en tu vida. Y tú, uno que caminaba entre sombras y desiertos, te conviertes en alguien que camina bajo una luz que ya no se apaga. Porque así es el amor de Dios: irrumpe, quiebra, limpia, restaura, eleva, transforma y después te envuelve en una paz que no depende del mundo, ni del tiempo, ni del dolor. Una paz que viene de saber que no importa lo que enfrentes mañana, ya no lo enfrentarás solo, que no importa cuán oscuro se torne el valle, ya no caminarás sin guía, que no importa cuán pesada sea la carga, ya no la cargarás con tus fuerzas, porque el Dios que te amó desde la eternidad, te amará hasta la eternidad, y su amor no sólo te trajo hasta aquí, sino que te llevará hasta el final. Y mientras el eco de su voz se asienta en tu espíritu, mientras la luz se posa sobre tus heridas como si las bendijera una por una, mientras el mundo sigue girando sin entender la revolución que acaba de ocurrir dentro de ti, una verdad se levanta como un sol que no admite sombras. Él te amó antes de que supieras su nombre. Él te amó cuando te perdiste en tus propios caminos. Él te ama ahora con una ternura que rompe cadenas. Y Él te amará más allá del último latido, más allá del polvo, más allá del tiempo. Y así termina este mensaje, no con un punto final, sino con una invitación eterna. Entra en ese amor, descansa en ese amor, vive en ese amor, porque este amor divino lo cambia todo.